Dios les bendiga. Un saludo grandemente a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, este día me ha tocado traer esta enseñanza. Tenemos un tema que nos ha dado el Señor y es guerra espiritual. Les voy a llevar al libro de Esther 4, cuando Esther promete interceder por su pueblo. Y vamos a ir leyendo la palabra de Dios. Vamos a ir pidiéndole al Señor primeramente que sea Él dándonos la guianza para llevar esta palabra. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este hermoso privilegio que nos das, Señor. Sabemos que es una gran responsabilidad, porque en todo tiempo, en todos lados del mundo, nos pueden ver, Señor, y tu palabra está siendo predicada, Señor. Te pido que pongas tú la palabra en mis labios, Señor, y que sea palabra de lo alto, que descienda, Señor, que llegue al corazón necesitado, que llegue a donde está la necesidad, que seas hablándonos por medio de tu palabra, que es el alimento que necesitamos, Señor. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, a escudriñar y a cada día meternos más en tu palabra, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de Jesús, Señor, que seas consolando, que seas llenando, que seas tú glorificándote y que seas tú restaurando, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Voy a leer en Esther 4 y dice la palabra de Dios así. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adelante de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto y ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y cenizas eran la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el cilicio, mas él no lo aceptó. Entonces Esther llamó a Atac, uno de los eunucos del rey, que le había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey. Y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pasaría por los tesoros del rey. A cambio de la destrucción de los judíos, Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuese destruidos, a fin de que mostrara a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicar, a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le diese a Mardoqueo todos los siervos del rey y el pueblo de la providencia del rey. Saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay al respecto a él: ha de morir, salvo aquel quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dieron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces Mardoqueo respondiéndose a Esther: ¿no piensas que escapará de la casa del rey más que cualquier otro judío? Porque si callas absolutamente este tiempo, retiro y liberación vendrá a alguna otra parte. Respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre perecerán.
¿Quién sabe si para esta hora ha llegado el reino? Esther dijo y respondió a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme lo que le mandó Esther. Aquí miramos, me voy a basar en el versículo 15. Esther respondió a Mardoqueo: ve, reúne a todos los judíos que ha hallado en Susa y ayuna por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Venía la destrucción para los judíos. Era una guerra física, pero era espiritual. Ella no tenía el permiso de ver al rey. Le dicen aquí en la palabra que leímos de que para ella poder entrar a ver al rey, él la tenía que mandar a llamar, y durante 30 días ella no tenía ese permiso. Primeramente ella se acobardó, podemos decirlo así, y no lo quiso hacer. Pero muchas veces en la vida real nos pasa. Tenemos miedo al león, tenemos miedo a aquel problema, tenemos miedo a las circunstancias que se nos están presentando y no lo queremos hacer porque lo queremos hacer en nuestras fuerzas. Y el ejemplo que da Esther en estos versículos que hemos leído es uno, de que la guerra no es contra carne, nuestra batalla no es contra carne, no, que es con el espíritu. Y ella pidió que se le ayudara. Pidió al pueblo y aún con sus doncellas iban a ayunar para ella poder presentarse delante del rey, para poder ella hablar con el rey y exponerle la situación de lo que estaba viviendo su pueblo. En estos días nosotros estamos viviendo tiempos desoladores, tiempos de que nos tenemos que levantar como hijos de Dios a pelear la batalla, a pelear aquello que el Señor nos ha mandado, porque la palabra de Dios nos lleva. Los voy a llevar a Mateo 11:12, donde la palabra de Dios dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. No estamos excitando a que se levante a pelear, que se levante a usted a contender con su hermano. Regresamos con Esther. ¿Qué fue lo que hizo Esther para poder lograr esa batalla, para poder lograr que su pueblo no fuera destruido? Se levantaron en ayuno y en oración. Mucho pueblo de nosotros ahora hemos desfallecido, hemos caído y nos cuesta ayunar, nos cuesta levantarnos. Tenemos problemas, tenemos nuestros hijos tal vez que no son cristianos, tenemos muchos problemas cotidianos en nuestra vida, problemas en los trabajos, problemas en nuestra casa, pero no podemos quedarnos de manos cruzadas. Tenemos que levantarnos, tenemos que pedirle al Señor, pero para poderlo hacer nosotros tenemos que ser esos guerreros como lo fue Esther, no con armas, no con nuestra propia fuerza ni con nuestra carne. Es levantarnos en ayuno y en oración para poder derribar toda acechanza del enemigo. Él es el que quiere destruir. Dice su palabra que Él solo vino para matar y destruir, mas Dios vino para darnos vida en abundancia. Dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque el enemigo, que Dios lo reprenda, él no está contento. Él no quiere que nosotros nos levantemos en ayuno, en oración, porque cuando tú te levantas en ayuno, en oración, Él sabe que Él ya ha perdido, porque Él perdió en aquella cruz. Ahora nosotros, Él perdió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años. Entonces, cuando nosotros nos levantamos en ayuno, en oración, nosotros nos levantamos en el Espíritu.
Y él no puede contra el espíritu, porque Dios ya lo venció. Cuando nosotros nos levantamos en nuestra propia carne, ahí es donde él se aprovecha de nosotros. Cuando tú mires a tu hijo tomando, cuando tú mires a tu hijo en drogadicción, en prostitución, en más alejado, que lo mires de los caminos del Señor, no es solo de gritar, no es solo de demandar, es de levantarte en ayuno, en oración y decirle: Señor, es tu hijo, es tu sacerdote, es tu pastor, y yo lo pongo en tus manos y yo me levanto en guerra. Yo me levanto en guerra para pelearlo para el reino de los cielos. Y tenemos que ser de esa manera. Tenemos que hacerlo, pero espiritualmente. Los voy a llevar a Segunda de Timoteo 1:7. La palabra ahí nos habla claramente también de la manera que el Señor trabaja en nuestras vidas, de cómo Él respalda a sus hijos. Y si nosotros no somos de ayuno y oración, ya hemos perdido. Ya el enemigo nos tiene en sus manos y Él nos va a destruir. Cambio, si nosotros nos levantamos en ayuno y en oración, el Señor nos va a respaldar, el Señor peleará la batalla por nosotros. Y dice la palabra de Dios que Él no avergüenza a sus hijos, que Él va siempre delante de nosotros y Él siempre va a respaldar a aquel su hijo que se somete en ayuno y en oración. Y la palabra dice así: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos ha dado un espíritu para que nosotros podamos pelear contra las acechanzas del diablo. Que Dios lo reprenda. Él es el que nos fortalece, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos guía. Perdón, les di la cita, no está correcta, pero dice la palabra que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor. Porque Él es el que nos da la fuerza. Porque no somos nosotros los que luchamos contra nuestras propias fuerzas, sino que Él es el que nos va dando la fuerza y Él es el que pelea por nosotros. La palabra nos enseña claramente de que si nosotros nos levantamos en ayuno y oración, nosotros no vamos a tener miedo. Nosotros no vamos a tener miedo que el enemigo se levante contra nuestra casa, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo, porque el que está con nosotros es mayor que el que puede venir a dañar a nuestra familia. Y recordemos que la palabra nos enseña, dice que hasta la tercera y cuarta generación es bendita en el nombre de Jesús. Si a nosotros en el pasado nos pasaron cosas, nosotros las cancelamos en el nombre de Jesús, y nuestra generación ya no va a ser maldecida, sino que va a ser bendita en Cristo Jesús. Y Él nos va a dar la fuerza y Él nos va a dar el valor, pero espiritualmente. Pero si yo me levanto y yo no ayuno y yo nomás le digo, hermana, ore por mí, hermano, ore por mí, no. El Señor quiere que nos levantemos en guerra espiritual, que nos levantemos contra las acechanzas del enemigo, porque solo Él nos puede dar la fuerza y solo Él nos puede ayudar a vencer al enemigo. Que Dios lo reprenda, porque solo Él puede dar la fuerza. Humanamente nosotros no lo podemos hacer. Humanamente nosotros tenemos miedo. Humanamente nosotros podemos rechazar. Nosotros podemos decir, Señor, no puedo. Pero cuando nosotros nos ponemos, ¿cuándo? En ayuno, en oración. ¿Cuándo fue cuando usted le dijeron, mira, yo estoy pasando esta situación, y usted ayunó por su vecino, por su hermano, por su familiar, por su propia vida, por sus hijos? Usted está viendo que el enemigo los está destruyendo, que el enemigo los está arrastrando, y usted no se levanta a pelear. Usted no se levanta, no, que usted sigue en esa vida de glotonería, esa vida de flojera, esa vida que no le va a traer nada bueno.
porque la palabra dice que todo aquel que se esfuerza, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra de Dios. No dice tírate y espera que te caiga, espérate. No dice esfuérzate y sé valiente, pelea, pero con ayuno y en oración. Levántate como guerrero a pelear, a arrebatarle las almas al enemigo, que Dios lo reprenda. Que seas tú orando, clamando, y tú vas a ver la diferencia en tu familia, en tus hijos. Tú vas a ver la diferencia en tu trabajo. Va a haber esa gracia que solo el Espíritu Santo de Dios lo puede dar a nuestras vidas, y tú lo vas a ver, y vas a ver cómo va a transformar la vida de tus hijos, la familia la vida de tu hogar. Si tu esposo está yéndose con otras, si tu esposo te está engañando, solo ayuna y ora. Clama al Señor, dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. No es lo que nosotros podamos hacer, es lo que el Espíritu de Dios hace por nosotros. Cuando nosotros clamamos, Él se levanta por nosotros, Él lo hace por nosotros. Y Él no nos desampara. Dice en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Los voy a llevar al 7, que dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere. No dice aquel que se sentó. No dice aquel que nomás vio que sus hijos están siendo destruidos, que su hogar se está haciendo pedazos, pero no se levanta en ayuno, en oración, a clamarle al Altísimo. Dios dice que nosotros tenemos que clamarle, nosotros tenemos que pedir, y todo lo demás viene por añadidura, dice la palabra de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Pero si nosotros somos personas conformistas, que miramos que el enemigo está destruyendo nuestras vidas, está destruyendo nuestra paz, está quitando la tranquilidad de nuestros corazones, entonces nosotros somos cobardes porque no nos hemos levantado. No nos hemos levantado a pelear la buena batalla, a pelear la guerra espiritual. Lo que Dios nos demanda en nuestras vidas es de que nosotros peleemos, de que nosotros nos levantemos espiritualmente. Te lo vuelvo a decir, no va a ser con tus fuerzas, no va a ser como nosotros queramos, va a ser conforme el Espíritu lo quiera. Él va a pelear por nosotros, Él lo va a hacer por nosotros. Nosotros nada podemos hacer. Todo lo que hacemos es porque a Él le place hacerlo, y no en nuestras fuerzas. En 1 de Juan 5:14, y con esto los voy a dejar, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dice el 16, si alguno viera a su hermano cometer pecado y que no sea de muerte, y pidiera, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Amén. Estamos hablando de que si nosotros miramos a un hermano, miramos a nuestros hijos, miramos a algún familiar, el Señor no lo pone nomás por casualidad. Si nosotros lo vemos es porque el Señor quiere que nosotros clamemos y oremos. Si nosotros estamos viendo, o nos llegan, nos dicen, o nos hablan que tu hijo, tu hija está pasando esta situación, aunque no estemos cerca,
Así sea el familiar que esté hasta el otro lado del mundo. Si el Señor lo ha puesto es para que nosotros ayunemos y clamemos. No solo para que lo critiquemos, no solo para que hablemos de Él. No, es para que oremos por esas personas, por su alma. Para que nosotros le pidamos al Señor que tenga misericordia. Y esa es la guerra espiritual. Cuando una guerra, ¿qué significa guerra? Cuando tú te preparas. Cuando tú te pones en el brecho, que vas a pelear por esa alma, vas a pelear, te preparas, tienes un camino que recorrer, pero para llegar a eso tienes que prepararte en ayuno y oración. Lo que tenemos nosotros es que el Señor nos respalda, el Señor está con nosotros, Él va a pelear por nosotros. Esta ha sido la palabra que el Señor ha puesto en mis labios, primeramente para mí y para cada uno que está escuchando. Yo te insto en el nombre de Jesús que si estás pasando cualquier situación que estés pasando, que tú te pongas en las manos de Dios, que lo reconozcas como tu único y salvador, y que seas tú clamando, orando, ayunando por esa necesidad, y tú vas a ver el cambio, tú vas a ver la respuesta de lo alto. Vamos a orar. Amantísimo Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que has traído. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias porque tú eres el que pones el querer como el hacer, Señor. A donde llegue esta palabra, Señor, que tu palabra no llegue vacía, Señor, como lo dice tu palabra, que haga el cometido que tiene que hacer, Señor. Llena su mente y su corazón, y que dé la convicción, Señor, que en ti somos más que vencedores, que en ti, Señor, somos nueva criatura, y que tú eres el que respalda, Señor, cada una de las cosas que nosotros hacemos. En el nombre de Jesús, Padre, donde llegue esta palabra, restaura, levanta, Señor, y que seas tú sanando, si esa es la necesidad, que seas liberando, Padre, en el nombre de Jesús, Padre, de esa fuerza espiritual, Padre, para que lleguemos en ayuno y en oración, Padre, para que cada día de nuestra vida clamemos, Señor, por las almas necesitadas. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenga un saludo de su sierva Heidi Rosique, y que la palabra que haya escuchado este día sea de bendición para su vida. Le doy las gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén.